Hola, bienvenidos a este nuevo video. Aquí abordaremos el surgimiento del conflicto armado en Colombia, centrándonos principalmente en los grupos de extrema izquierda. Aparte de esto, analizaremos el papel fundamental que tuvo el Frente Nacional en este contexto histórico, reflexionando también sobre la importancia que tiene la paz como meta urgente en nuestro pueblo colombiano. En el siglo XIX, Colombia intentó algo llamado el federalismo. Cada región tomaba sus propias decisiones, como mini países. Sonaba bien, pero generó desorden, conflictos y hasta guerras civiles. En 1886 se acabó el juego. Llegó el centralismo, con una nueva constitución de Núñez. Todo el poder se concentró en Bogotá. Así empezó la hegemonía conservadora. Más de 40 años del mismo partido en el poder. Los conservadores controlaban la política, la iglesia, la educación, y si eras liberal, mejor te escondías. Las tensiones crecieron tanto que estalló la Guerra de los 1000 días, un desastre total. Pero en 1930 el pueblo dijo, ya basta, ganó un liberal, Enrique Olaya Herrera. Comenzó la República Liberal, con reformas, educación y apoyo al pueblo trabajador, durando 16 años. La esperanza creció entonces con líderes como Jorge Eliezer Gaitán. Para entender la historia del conflicto armado en Colombia es necesario remontarnos a la época de la violencia, una confrontación entre liberales y conservadores que se intensificó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y dio paso al Bogotazo. Esta etapa dejó cientos de miles de víctimas y fue el punto de partida de una larga historia de conflictos sociales y políticos. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. En 1958, como respuesta a la violencia, se instauró el Frente Nacional. Este fue un acuerdo entre liberales y conservadores en donde se alternaron el poder durante 16 años. Esto redujo un poco la violencia bipartidista, pero también generó la exclusión entre otros partidos alternativos, lo que generó un descontento en el pueblo colombiano. 16 años de coalición en lo que conocemos como el Frente Nacional y 4 periodos presidenciales hacen de este momento político uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Esta exclusión, junto con otras situaciones como la negligencia en la reforma agraria, la cual se proponía en cada gobierno pero no se lograba instaurar de la mejor manera, provocó la aparición de movimientos insurgentes que buscaban representación y justicia social. Así es como nacieron los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el EPL, inspirados en ideologías marxistas y motivados por la desigualdad social y el abandono estatal en las zonas rurales del país. Ahora exploraremos brevemente los grupos guerrilleros más significativos. En primer lugar tenemos las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fundadas en 1964 por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Las FARC surgieron como una guerrilla marxista-leninista financiadas por el narcotráfico y la extorsión. Protagonizaron secuestros masivos como el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y el ataque a la Casa de Nariño en el 2002, y atentados como el del Club El Nogal en 2003. Tras décadas de conflicto, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, culminando su desarme en 2017 y transformándose así en el partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Luego tenemos el ELN o el Ejército de Liberación Nacional, también fundado en 1964. El ELN tuvo como primer líder a Fabio Vázquez Castaño.
Este grupo, inspirado en la Revolución cubana, ha sido responsable de actos como la masacre de Machuca en 1998 y el secuestro masivo en la iglesia La María en 1999. A pesar de intentos de paz, sigue activo, siendo la última guerrilla en armas en Colombia. En tercer lugar tenemos el EPL o el Ejército Popular de Liberación. Creado en 1967, el EPL operó principalmente en Antioquia y Córdoba. Firmó acuerdos de paz en 1984, pero tras rupturas y enfrentamientos, la mayoría de sus miembros se desmovilizó en el 91. Algunos disidentes continuaron en actividades criminales. En último lugar tenemos el M-19 o el Movimiento 19 de Abril, surgido en 1970 tras denuncias de fraude electoral ese mismo año. El M-19 fue conocido por acciones audaces como el robo de la espada de Bolívar y la toma del Palacio de Justicia en 1985. Tras negociaciones, se desmovilizó en el 90, convirtiéndose en partido político y participando en la redacción de la Constitución de 1991. Frente a la amenaza de estas guerrillas, grupos de élite, narcotraficantes y militares promovieron el surgimiento de grupos paramilitares. Estos grupos de extrema derecha inicialmente surgieron para defensa de estas guerrillas, pero rápidamente se convirtieron en actores del conflicto y de alto poder económico y militar. En abril del 2002, los paramilitares volvieron a intentar una toma del Medio Atrato. Llegaron nuevamente con unos 400 hombres. Y pasaron por todos los espacios por donde no tenían que pasar. Naciones Unidas fueron informados también, hicieron su alerta temprana, nosotros de parte de la diócesis también lo hicimos, pero no hubo ninguna reacción de parte del gobierno ni de la fuerza pública. Hubo una complicidad, hubo una connivencia entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. O sea, los controles militares no se dieron, no estuvieron para esa época y ellos llegaron tranquilamente el 30 de abril a eso de las 10 de la mañana. La guerrilla hizo una retirada táctica. O sea, la guerrilla lo que hace es replegarse, esconderse y dejar que entraran los paramilitares. Entonces la guerrilla luego tapona la parte norte del río y la parte sur. Nadie sale, nadie entra. Los grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, desplazamientos forzados y alianzas corruptas con el Estado. Uno de los grupos más conocidos fue las Autodefensas Unidas de Colombia. Dentro de los acontecimientos más destacados por este grupo paramilitar fue la masacre de Mapiripán en julio de 1997, donde las AUC se tomaron el municipio de Mapiripán Meta y se registraron al menos 49 civiles asesinados, muchos de ellos descuartizados y sus restos arrojados al río Guaviare, mientras que las Fuerzas Armadas no acudían a las múltiples solicitudes de auxilio de un juez local. Una imagen que refleja las múltiples atrocidades es esta, donde paramilitares marcaron con un cuchillo las iniciales de las Autodefensas Unidas de Colombia en el brazo de una joven de 18 años a la que secuestraron y violaron en uno de los barrios pobres de Medellín en noviembre de 2002. Además, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento atribuye a las AUC alrededor del 44% de todos los desalojos forzados en el país y al 80% de los asesinatos de civiles dentro del conflicto interno. Y no dejemos atrás el escándalo de la parapolítica, donde se descubrió que al menos 68 congresistas, así como gobernadores y alcaldes, habían pactado con las AUC para financiar campañas y garantizar control territorial. Más de 60 de ellos fueron finalmente condenados por vínculos con grupos armados ilegales. A lo largo de la historia, muchos casos han sucedido en nuestra querida Colombia.
Podemos destacar muchos homicidios, secuestros, desplazamientos forzados y también desapariciones. Algunos casos emblemáticos que han sucedido en la historia han sido la toma del Palacio de Justicia, también se puede destacar la masacre del Salado y algunos personajes claves en esta historia, que son Álvaro Uribe Vélez, Manuel Marulanda y también tenemos a Carlos Castaño. Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Su gobierno se centró en una política de seguridad democrática, con el objetivo de debilitar a los grupos armados ilegales como las FARC y el ELN. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, fue el máximo líder y uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el principal grupo guerrillero del país durante más de 5 décadas. De origen campesino, Marulanda representó la lucha armada comunista en Colombia. Bajo su mando, las FARC crecieron significativamente y financiaron su lucha con secuestros, extorsiones y narcotráfico. Murió en 2008 por causas naturales, según informes de las propias FARC. Carlos Castaño Gil fue uno de los fundadores y principal comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar de extrema derecha. Las AUC surgieron como una respuesta a la violencia guerrillera, pero rápidamente se involucraron en masacres, narcotráfico y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Castaño también fue una figura polémica. Aunque decía luchar contra las FARC, su grupo cometió crímenes atroces contra civiles. Murió en 2004 presuntamente asesinado por miembros de su propia organización. Hoy más que nunca, la paz debe ser entendida como un proyecto colectivo, basado en el respeto hacia los derechos humanos, la equidad y la inclusión. Superar el conflicto no es simplemente silenciar los fusiles, sino transformar las causas estructurales que lo originaron.